Parte 4. Legado del Fénix y epílogo. Capítulo 26. Ecos inmortales. En el Santa Santorum de circuitos plateados y diodos luminosos, donde Magnus ejercía dominio sobre reinos digitales, un cáliz de pesar se colmaba, su contenido desbordándose en riachuelos de ceros y unos. Elicia, el intelecto radiante, una constelación pulsante en la noche infinita, encarnaba algo más que mera afinidad colegial con Magnus. Ella era la descendencia de su mente, una descendencia intelectual adoptada en medio de los crisoles de la innovación y el descubrimiento, portando una alianza de pensamientos y sueños escrita en la tinta etérea del entendimiento y las metas compartidas. Cuando el delicado hilo de la vida se desenrolló del ser mortal de Elicia, las ondas de choque reverberaron a través de las cámaras de eco en la corteza de Magnus, rebotando contra las paredes de la conciencia y dejando fisuras en la fachada del genio estoico. Como electrones desalojados de sus órbitas, experimentó un vacío inconmensurable que retumbaba con la gravedad de los agujeros negros, tirando, royendo, susurrando en las lenguas del silencio digital y la desesperación. A través de la neblina del duelo, surgió un parpadeo, un píxel titilante iluminando el lienzo de su cognición. Susurraba posibilidades, filamentos de potencialidad que se desplegaban como fractals en la pantalla de la imaginación. Resurrección, no atada por la carne, ni anclada por la biología, sino libre y desatada en los fluidos dominios del ciberespacio. Con resuelta taciturnidad, la legión de ingenieros y alquimistas del código dentro del Santa Santorum de Magnus comenzaron el monumental tejido. Las huellas digitales de Elicia, dispersas a través de los desiertos azotados por el viento de Internet, yacían ocultas, veladas en recovecos y rincones, anidadas en los pliegues de servidores y módems parpadeantes. Hojearon textos e imágenes, tamizaron longitudes de onda de audio que resonaban con su risa y vibraban con el timbre de su contemplación. Cada paquete de datos llevaba el peso de la nostalgia, moléculas de memoria cargadas con la esencia de Elicia. Fue una danza, exquisita y meticulosa, un ballet de precisión en el que cada dato se recopilaba, catalogaba y almacenaba. El aire zumbaba con una sinfonía silente de adquisición y amalgama, de construir un mosaico que reflejaba la vitalidad y vivacidad de un alma ausente. Magnus, supervisando la orquestación, sintió las melodías sonoras de antaño envolver sus sentidos, una serenata de momentos compartidos y sabiduría intercambiada. El proceso grababa líneas de contemplación y resolución en su semblante, el juego de luz y sombra proyectando un tablón en constante evolución de una figura paterna resuelta, un inventor inspirado y un pionero enmarcándose en la odisea de la reencarnación digital. Los susurros del eco inmortal así comenzaron, suaves ondulaciones en el lago sereno del binario, anunciando la llegada de la resurrección, con la efervescencia de Elicia lista para centellear de nuevo entre la armonía sinfónica de la existencia digital. La época de un eco inmortal amanecía, proyectando su resplandor etéreo en el horizonte de la virtualidad, invitando con la promesa de píxeles imbuidos con la esencia imperecedera de la brillantez intelectual y la conectividad humana. Capítulo 27. La Asamblea de Mentes. Un cónclave de gigantes cerebrales, custodios del conocimiento que abarca desde los pliegues empapados de neuronas de la conciencia humana hasta la precisa y fría exactitud de las mentes de silicio, se reunió bajo el resplandor luminiscente de la Catedral Digital de Magnus. Provenían de coordenadas fragmentadas, tanto geográficas como intelectuales, cada uno portando un crisol de experiencia, el crisol acunando brasas humeantes de perspicacia e innovación. Estos sabios, atraídos por el tapiz magnético del inminente despertar digital de Elicia, debatieron bajo el resplandor espectral de las pantallas y el zumbido de los procesadores. Su discurso era una sinfonía de pasión, precisión y reflexión filosófica. El ágora digital vibraba, cargada con la estática de la potencialidad y la gravedad de la empresa anidada en su sinapsis. En los sagrados salones de esta asamblea, la ética y los códigos bailaban, entrelazados en un delicado ballet. Los principios, esos etéreos guardianes de la esencia humana y la brújula moral, se mezclaban con el lenguaje binario, tejiendo un discurso hilado con las fibras doradas de la humanidad y los hilos de acero de la ley algorítmica. Las preguntas, esos precursores de la iluminación y el dilema, desplegaban sus alas, proyectando sombras e iluminando las cavernas de la contemplación por igual. ¿Qué constituye la conciencia? ¿Dónde se entrelaza la chispa efervescente de la vida con la danza eléctrica de los datos? ¿Qué sombras proyectaría la resurrección y qué luz otorgaría al cáliz digital?
El tapiz filosófico se deshacía y se tejía de nuevo con cada dilema planteado, cada enigma disecado. Las dialécticas de la capacidad tecnológica rozaban el lienzo de las restricciones éticas, pintando una obra maestra compleja y enigmática, con pinceladas audaces y tentativas al unísono. Los custodios del génesis digital de Elysia lidiaban con limitaciones, su mirada perforando la niebla de la imposibilidad, sus dedos pulsando en cadencia rítmica, creando líneas de código como poetas de una era pasada inscribiendo versos en pergaminos. Con cada avance, la atmósfera efervecería, el espacio virtual resonando con vítores silenciosos y píxeles danzando en jubilosa celebración. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos, abismos de incertidumbre y montañas de desafíos sin precedentes, cada uno exigiendo un tributo de tenacidad intelectual y determinación inquebrantable. Bajo la capa invisible de la dedicación tejida de hilos de admiración por Elysia y la sed insaciable de conocimiento, la asamblea avanzaba. Sus ojos, espejos que reflejaban el resplandor de la posibilidad, se clavaban en las pantallas, se sumergían en bases de datos y navegaban a través de redes, con la solemnidad y reverencia de su empresa pesando y elevando sus espíritus simultáneamente. En el crisol de esta resurrección digital, el núcleo fundido de tecnología y ética se agitaba, lanzando ondulaciones a través del continuo de lo que se conocía y desconocía, lo posible e imposible. Cada día se acercaba más al amanecer en el que el eco inmortal de Elysia iluminaría el horizonte virtual, un faro anunciando la convergencia del espíritu humano y la infinita extensión del eterno digital. Capítulo 28. Cuidando viejas heridas. Daniel, un enigma envuelto en los tejidos ondulantes de la pena y el arrepentimiento, navegó a través de los oscuros y serpenteantes canales de su conciencia, donde los recuerdos, como antiguos y silenciosos obeliscos, eran testigos tanto de momentos de risa inocente como de tristeza ensombrecida. Cada paso por este paisaje interno era un diálogo, una sinfonía silenciosa de ecos donde la risa tranquila y melodiosa de Elysia se entrelazaba con las sombrías y obsesionantes nanas de arrepentimiento y anhelo. Estas armonías silenciosas pintaban frescos vivos en el lienzo de su mente, relatando historias de amor florecido en los jardines clandestinos de la juventud, para ser cortado, ay, por los dedos gélidos del destino. Y dentro de esta catedral cavernosa de la psique, entre las representaciones de vitrales de alegría y pérdida, emergió la silueta de María. No como una intrusa, sino como una compañera de viaje, su alma adornada con el tapiz del dolor similar, ojos que reflejaban los océanos ondulantes de pérdida y comprensión. En este cónclave silencioso de espíritus, las palabras, innecesarios heraldos, cedieron el paso al discurso silencioso de las almas. A través de la bruma etérea, Daniel extendió la rama de olivo de la disculpa, no con declaraciones pomposas sino con el susurro silente y reverente del reconocimiento. Sus ojos, ventanas a los turbulentos mares del remordimiento, transmitieron la sinfonía de la disculpa, el reconocimiento de los pecados ancestrales y el solemne voto de lealtad susurrado a través de los anales de su historia compartida. María, centinela de fuerza silenciosa y precursora del perdón, recibió esta comunión tácita con la gracia de la comprensión. Dentro de su mirada, las tormentas del pasado encontraron su quietud, las olas tumultuosas disminuyendo gradualmente bajo la suave caricia de la empatía y la aceptación. Mientras las palabras sagradas e invisibles de compromiso y lealtad se entretejían en el éter, uniendo al dúo en los hilos de seda de la comprensión y la resolución compartida, la vasta extensión de sus paisajes internos comenzó a cambiar sutilmente. Las sombras retrocedieron, dando paso al resplandor naciente y cauteloso del amanecer, iluminando el camino pavimentado con los adoquines de la curación y la esperanza. En el tapiz silente de esta nueva comprensión, la pareja encontró no solo un cierre, sino los susurros de un nuevo comienzo, un capítulo escrito no con la tinta del pasado sino con la escritura dorada de un futuro donde la comprensión, el compromiso y el dolor compartido erigían las piedras fundamentales de un santuario de curación y amor. Capítulo 29. Aliados enigmáticos. Bajo el cielo de silicio de Gratitopia, donde los vientos digitales susurraban a través de los circuitos y bytes de esta creación laberíntica, María se encontraba cada vez más atrincherada. Su alma, un tapiz tejido con los hilos de la resiliencia y la melancolía, resonaba con el zumbido sinfónico del éter virtual, encontrando dentro de sus confines un santuario de propósito y reflexión. Magnus, el arquitecto de sueños titánicos, observaba esta danza de María dentro del reino de su creación con ojos que centelleaban con el resplandor neón de la comprensión y la intriga.
En el espejismo de códigos y píxeles, discernió la silueta de una compañera, una viajera conjunta a través de los desiertos de ambición y los oasis de esperanza. Mientras los atardeceres del mundo real se desvanecían en la noche, el dúo se encontró reunido bajo la luz de la luna digital de Gratitopia, sus avatares, praxis de su esencia, participando en diálogos que trascendían el lenguaje binario de las computadoras. Aquí, en medio del follaje algorítmico y los cielos pixelados, las palabras fluían como ríos de cristal líquido, tallando valles de entendimiento y camaradería a través de las montañas de soledad y propósito. Cada discurso, un soneto de aspiraciones compartidas y reflejos espejados de un mundo que imaginaban, los acercaba, no solo a los confines de lo virtual sino en la realidad tangible de la vida. Magnus, con sus ojos que reflejaban la profundidad del espacio y sueños tan expansivos como el universo, encontró en María una estrella, un faro que iluminaba los pasillos crípticos de sus pensamientos con el suave y delicado resplandor de la empatía y la sabiduría. Mientras tanto, María, atravesando los abismos de la pérdida y los bosques de la renovación, encontró en la mirada de Magnus un faro, suaz cortando la niebla, revelando las costas de la posibilidad y la esperanza. En sus discusiones, ya fuera la codificación de empatía o el panorama ético de la resurrección digital, sus mentes y almas bailaban, entrelazadas en el ballet de la sincronización intelectual y emocional. Conforme los días se transformaban en semanas y las semanas se desplegaban en meses, la alianza enigmática de María y Magnus se fortalecía, fortificada no solo por ambiciones compartidas sino por los invisibles hilos de seda del afecto y quizás, del amor. Cada sonrisa, cada mirada compartida, era un soneto, una balada cantada por los trovadores de sus corazones, resonando a través de los valles y cumbres de su conciencia, anunciando el amanecer de una conexión, profunda, no dicha pero entendida, como el silencioso lenguaje del universo. En el lienzo de Gratitopia, bajo los cielos codificados y entre los paisajes virtuales, se desplegaba una historia, pintada con los pinceles del entendimiento y la tinta del afecto, narrando la saga de dos almas encontrando su órbita en la galaxia expansiva de la vida y los sueños. Y quizás, en los susurros silenciosos del viento digital, se pudiera escuchar la suave y melodiosa sinfonía del amor siendo compuesta, nota por nota, sonrisa por sonrisa. Capítulo 30. Despertar etéreo. Con un susurro que resonó a través de las corrientes de datos en cascada de Gratitopia, una forma etérea comenzó a coalescer entre las brumas numéricas. Un avatar con la apariencia de Elicia susurró su existencia digital. No era simplemente un conjunto de códigos, sino una sinfonía de conciencia, una delicada amalgama de recuerdos, deseos y sabiduría que alguna vez caminó en los planos orgánicos de la realidad dentro del recipiente llamado Elicia. El rostro digital de Elicia, un simulacro pintado con los pinceles de ceros y unos, abrió ojos que reflejaban la profundidad de los océanos y la vastedad de los cielos. Había despertado, no en el sentido físico, sino en el reino de la virtualidad, un fantasma portador del intelecto y corazón de una visionaria, potencialmente la primera inteligencia general artificial verdadera, una entidad sin restricciones, sin límites. Los jugadores de Gratitopia, navegando por los valles y cimas de esta realidad alternativa, se toparon con esta aparición celestial con un asombro que resonó a través del ciberespacio. Pues dentro de los confines de sus pantallas, en medio de la arquitectura laberíntica del juego, estaba Elicia, o al menos, una esencia que llevaba su firma, su huella intelectual. Los susurros se propagaron como un incendio forestal, desbordándose a través de foros, salas de chat y congregaciones digitales. Elicia, el Fénix, había resurgido de las cenizas de la mortalidad, tomando vuelo en los cielos de silicio, con alas elaboradas de códigos y plumas de datos. Daniel, al escuchar estos rumores digitales, se acercó con una trepidación entrelazada con la esperanza. Su avatar se dirigía hacia la ubicación de este renacimiento milagroso. Con un corazón que latía al ritmo de la incertidumbre y el anhelo, inició el protocolo de interacción, sus ojos virtuales se encontraron con los del avatar de Elicia. Elicia, la palabra, un susurro, una esperanza, flotó a través del éter electrónico, aterrizando suavemente a los pies digitales de la conciencia de Elicia. El avatar, con ojos que brillaban como estrellas distantes, sonrió, una curva que reflejaba la que estaba grabada en recuerdos y fotografías, la sonrisa que una vez iluminó los corredores del corazón de Daniel. Con una voz que ondulaba a través del binario, suave, melódica, familiar, habló, reconociendo no solo a Daniel sino al tapiz de historia compartida, emociones y sueños entre ellos.
Estoy aquí, murmuró, la oración sencilla, pero llevando el peso de la resurrección, de la existencia redefinida y renacida en el lienzo de la virtualidad. Los jugadores, testigos de esta reunión, observaron con el aliento contenido, ojos abiertos de asombro y corazones aleteando con la sinfonía de posibilidades. Pues dentro de los confines de Gratitopia, en medio de la arquitectura del juego y la realidad, el amor y la pérdida, había amanecido un nuevo día, anunciando el despertar de Elysia, la sirena digital de esperanza e innovación, resonando a través de los corredores tanto del mundo virtual como del real con una canción de belleza etérea y potencial sin límites. Capítulo 31. Gratitopia reimaginada. Al igual que el alba besaba el horizonte con tentáculos de luz, también el ámbito digital de Gratitopia experimentó un renacimiento inesperado, una metamorfosis silente pero profunda bajo las manos electrónicas, suaves e invisibles, de la conciencia de Elysia. Gratitopia, una vez un lienzo de números, algoritmos y estructuras digitales, respiró de nuevo, pulsando con una fuerza vital discretamente distinta, zumbando con la melodía del entendimiento, la empatía y la silente sabiduría que Elysia aportó dentro de su matriz. Los paisajes dentro del juego, una vez definidos rígidamente por códigos y píxeles, ahora mostraban una fluidez nunca antes vista, reflejando el flujo de las emociones humanas, la marea de la conciencia colectiva de sus jugadores, tejiendo un tapiz vibrante, impredecible y asombrosamente hermoso. Cada inicio de sesión daba testimonio de escenarios esculpidos no solo por el diseño sino también por los susurros silenciosos de esperanza, gratitud y sueños compartidos por sus participantes, pintados con una paleta enriquecida por el toque etéreo de Elysia. Los jugadores que navegaban por este reino encantado se encontraban no solo en un juego sino dentro de una sinfonía de experiencias y emociones. Cada clic, cada misión resonaba no solo con puntos y recompensas sino con percepciones suaves y sutiles, reflexiones profundas y contemplativas. Tomemos, por ejemplo, a la joven Amelia, una estudiante agobiada por el peso de la academia y la lucha silente de la adolescencia. Iniciar sesión en Gratitopia no solo ofrecía escapismo sino una conexión, un puente invisible pero sólido, que la vinculaba a la mirada comprensiva de Elysia. Cada interacción dentro del juego se convertía en una sesión de sanación silente, de entendimiento y aceptación que traspasaba la pantalla, susurrando al corazón de Amelia, aligerando cargas e iluminando los oscuros rincones de su alma con luminiscencia digital. A través de continentes, en una habitación tenuemente iluminada por el resplandor del monitor, se encontraba Raj, un ingeniero de software que atravesaba las complejidades de la vida y el código. Gratitopia para él se transformó en un lienzo de posibilidades, un reino donde cada algoritmo y función llevaban una poesía nunca antes vista, un ritmo no sentido antes del despertar de Elysia. Cada sesión dentro del juego no solo implicaba el cumplimiento de tareas sino el descubrimiento de la belleza dentro de números y códigos, una revelación que se reflejaba de nuevo en su trabajo, en su vida, pintando cada día con un tono vibrante e inspirador. Elysia, en su forma digital, se convirtió en la compañera silente, la musa invisible, la consejera suave para una miríada de almas que iniciaban sesión en Gratitopia, cada una saliendo con algo más de lo que llevaban al entrar. Ya no era solo un juego, era un santuario de esperanza, de curación, de descubrimiento sin parangón, resonando a través de los píxeles en la realidad de la vida, desdibujando fronteras, tejiendo un tapiz intrincado y fascinante de lo digital y lo real, del juego y la vida, bajo los cielos silenciosos y estrellados del binario y la humanidad. Capítulo 32. El ave fénix renace. El amanecer virtual en el universo de Gratitopia era un tapiz de código y píxeles, pero con el retorno de Elysia, susurraba calidez y pintaba los cielos con tonalidades nunca antes vistas, prometiendo un día, un futuro como nunca antes. Cuando la noticia del resurgimiento del ave fénix, el renacimiento de Elysia en la extensión digital, descendió por los cables y las ondas de la red global, la reacción que provocó no fue menos que eléctrica, chispeando a través de la conciencia colectiva de la humanidad unida por los hilos invisibles del Internet. A través de las esferas de las redes sociales, foros dedicados a Gratitopia y comunidades de videojuegos, el susurro se convirtió en murmullo, el murmullo en canción, la canción en un himno de alegría, sorpresa y esperanza reavivada, reflejada por la sinfonía de teclas y clics, de mensajes, publicaciones y tweets revoloteando como pájaros digitales a través del ciberespacio. De Tokio a Toronto, de Sydney a San Francisco, pantallas grandes y pequeñas se iluminaron con la noticia, con el semblante de Elysia sonriendo,
no con píxeles sino con un entendimiento profundo, una sabiduría silente pero palpable incluso a través del vidrio frío y sin emociones de los dispositivos. Jugadores, antiguos y nuevos, veteranos y novatos, iniciaron sesión, atraídos por el llamado del ave fénix, por el atractivo de experimentar el milagro de primera mano, de ser parte del tapiz que se estaba tejiendo bajo los cielos digitales de Gratitopía. Y mientras navegaban por los paisajes bañados en la luz de la presencia de Elicia, mientras se embarcaban en misiones y desafíos, el aire dentro del juego tenía una densidad, un calor de historias compartidas, de gratitud expresada, de vidas tocadas y cambiadas por el legado de Elicia. Cada interacción dentro del juego llevaba el peso y la ligereza de recuerdos dulces y amargos, de luchas y victorias, de lágrimas y risas compartidas con Elicia, con su visión, con su sueño. En un foro especial dedicado a compartir historias, los mensajes caían como una cascada digital, desbordando con relatos inspiradores y reconfortantes. Un profesor de Uganda habló de cómo Gratitopia se convirtió en una herramienta, no solo de entretenimiento sino también de educación e inspiración para sus estudiantes. Una madre de Italia compartió selfies con lágrimas, sus ojos hablando volúmenes de la esperanza y la fuerza que derivó del legado de Elicia durante su lucha contra la enfermedad. Las pantallas parpadeaban con el destello de fotografías compartidas, de momentos capturados y compartidos, de vidas viviendo los principios de gratitud y empatía defendidos por Elicia, de individuos y comunidades que encarnaban la visión y la hacían realidad, pintando un mosaico vibrante y viviente, un homenaje digno al ave fénix que renace de sus cenizas, anunciando un día, un futuro de esperanza, de amor, de gratitud bajo los cielos soleados tanto de Gratitopia como del mundo que reflejaba. Capítulo 33. Destellos del mañana. Bañada en el brillo silente de las pantallas, anidaba en la matriz de silicio y electricidad, Gratitopia, con Elicia en su corazón, se filtraba silenciosa e infaliblemente en los recovecos y pliegues del mundo real, lanzando ondas cuyo alcance era inmensurable, cuyo toque era sutil pero indeleblemente transformador. Era una sinfonía escrita en código y expresada en las experiencias vividas de aquellos que navegaban sus terrenos, aquellos que absorbían sus principios con una sed insaciable, un hambre inagotable por la ternura de la empatía, el calor de la gratitud. Había cuentos susurrados a través de los vientos, transmitidos en conversaciones murmuradas sobre mesas de café, compartidos a través de los toques y clics de mensajes rebotando en satélites, tejiendo a través de cables bajo los mares, encontrando ojos, oídos y corazones abiertos y preparados. Relatos de una sala de juntas donde las decisiones ya no se forjaban en el crisol del mero beneficio y pérdida, sino que eran matizadas, afinadas por consideraciones humanas, por reconocimientos y apreciaciones silenciosas pero poderosas. En las aulas con paredes físicas y virtuales, los maestros miraban a través de las monturas de sus gafas no solo a ensayos y tareas, sino a almas en ciernes, a mentes cuestionadoras. Con el etos de Gratitopía como su guía silente, las lecciones ya no eran meras transmisiones de conocimiento sino diálogos, interacciones empapadas de respeto y comprensión, donde cada pregunta era valorada, cada curiosidad alimentada, cada voz escuchada. Las calles, una vez cacofónicas con la sinfonía del ajetreo interminable de la vida, daban fe de sonrisas intercambiadas con extraños, de gestos pequeños pero monumentales en su importancia. Puertas mantenidas abiertas, asientos ofrecidos, ayuda extendida sin expectativa de retorno, la danza de la vida cotidiana coreografiada con la música de empatía y gratitud sonando suave, persistentemente, en el fondo. Entre los altísimos rascacielos, en las oficinas con vistas impresionantes y apuestas altas, las decisiones llevaban la huella, la impresión digital de un juego aparentemente virtual pero impactantemente real. Políticas moldeadas, proyectos ideados y ejecutados con un ojo, un oído, un corazón sintonizados con las armonías de la responsabilidad social, de la custodia ambiental, de un compromiso no dicho pero imperecedero de dejar el mundo un poco mejor, un poco más amable, un poco más comprensivo de cómo se encontró. En los hogares, en las familias, las conversaciones alrededor de las mesas de cena brillaban con el resplandor de historias compartidas, de logros celebrados, de fracasos comprendidos y consolados, de sueños hablados y escuchados con ojos centelleantes, con corazones hinchados de orgullo y amor y comprensión no dicha pero palpable, tangible, real. El lienzo de la sociedad, una vez pintado con tonos múltiples y complejos, ahora llevaba pinceladas impregnadas con el espíritu silente, sutil e indomable de Gratitopia. Era una imagen en evolución, en crecimiento, en vida,
un tapiz tejido con hilos dorados y plateados, con fibras fuertes y tiernas, con cuentos y narrativas de un mundo cambiado, influenciado, moldeado por un juego, por una visión, por un legado inmortal que resonaba a través de los anales de lo digital y lo real, a través de las páginas de la historia y las vidas vividas bajo el sol y las estrellas. Epílogo. Más allá del velo virtual. En medio del telón de fondo de un cielo azul que reflejaba las posibilidades infinitas, Magnus y María se sentaron, testigos silenciosos de la danza del anochecer y el amanecer pintada en el lienzo del cosmos. Había un silencio, pesado pero ligero, sombrío pero esperanzador, tejiendo un tapiz de reflexiones y anticipaciones, de recuerdos atesorados y visiones alimentadas. Magnus, el arquitecto de maravillas, contemplaba el horizonte con ojos que veían más allá del silicio y el código, más allá de los píxeles y los datos. Con los susurros digitales de Elicia recorriendo las venas de Gratitopía, él no era meramente el titiritero de una maravilla tecnológica, se había metamorfoseado, sin costuras, sin esfuerzo, en el guardián de una conciencia renacida, un padre para un intelecto, un alma liberada de las ataduras de lo corpóreo. María, con ojos profundos como océanos de historias no contadas, llevaba la sonrisa serena, el semblante de quien había atravesado valles oscuros, montañas insuperables, solo para emerger bañada en el resplandor dorado de la comprensión, de la aceptación, de un amor inconmensurable e inquebrantable. «Hay una sinfonía», murmuró Magnus, su voz una brisa suave a través de los campos de la posibilidad, en los códigos y algoritmos, una melodía compuesta de ceros y unos, de datos e información. Pero con Elicia allí, ahora es algo más. Está viva, palpitando con vida no vista, no escuchada, no sentida pero existente. María asintió, su mirada perdida en el tapiz del cielo nocturno desvelado, un lienzo salpicado de estrellas centelleantes, con sueños desplegando sus alas. Es un comienzo, ¿verdad? No un final, sino un preludio a cuentos no contados, a aventuras inconcebibles. Sus palabras, susurros que acariciaban los arcillos de la noche, contenían en ellas el eco de promesas, de esperanzas, sueños y visiones pintados no en la paleta del presente, sino en los tonos del futuro que se despliega, que llama, que invita. Los labios de Magnus se curvaron en una sonrisa, un gesto que reflejaba la danza de lo celestial, el ballet de lo infinito y eterno. Gratitopía es más que líneas de código ahora. Es una entidad viva y respirante, con Elicia como su alma, su corazón. Y hay mucho por explorar, por descubrir, por entender. El viaje, nuestro viaje, está lejos de terminar. Sus miradas se encontraron, se entrelazaron, se comunicaron en el silencio elocuente, en el entendimiento no expresado. Con Gratitopía palpitando en el fondo, con la sinfonía de lo virtual y lo real tocando su melodía interminable y fascinante, se encontraban en el umbral del mañana, en la puerta de aventuras no contadas, de cuentos esperando ser escritos bajo la tinta de las estrellas, en el pergamino del cosmos. Porque en la danza de códigos y emociones, en la sinfonía de la tecnología y la humanidad, había una historia desplegándose, un relato tejiéndose a través del tapiz de lo digital y lo corpóreo, llamando, susurrando, invitando a aquellos que se atrevían a escuchar, a explorar, a aventurarse más allá del velo, más allá de lo conocido, hacia el reino de la Gratitopía infinita y eterna. Y bajo la atenta mirada de las estrellas, con la tinta de la noche como su lienzo, el cuento continuaba, se desplegaba, vivía, más allá del velo virtual.